Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de los resultados de una encuesta que se acaba de publicar y que no es la primera vez que se levanta, que es la encuesta nacional sobre discriminación. Ale, ustedes decidieron en esta ocasión cambiar algunos aspectos de la encuesta. Cambiaron, si no me equivoco, un poco la orientación metodológica, cambiaron los objetivos y cambiaron también la estrategia para el levantamiento desde el punto de vista de las instituciones involucradas. Cuéntanos un poquito de eso y el porqué de eso. Claro que sí, muchas gracias, Pedro. Pues de lo que se trataba es de pues tratar de mejorar el hacernos de información. La discriminación es un fenómeno complejo, difícil de medir, en donde intervienen sí prejuicios y estereotipos, opiniones, percepciones, pero también tiene efectos muy concretos en la vida de las personas, en los derechos, en los recursos, en los servicios a los que las personas tienen acceso y que se concretan en brechas de desigualdad entre grupos de población. Y lo que sentíamos es que necesitábamos darle, digamos, un plus a la encuesta de 2010, que si bien recogía muy bien opiniones, percepciones, prejuicios y estereotipos, no necesariamente daba cuenta de estas brechas de desigualdad, de estas consecuencias de la discriminación. Y por lo tanto, agregamos algunas preguntas, un perfil sociodemográfico un poquito distinto y bueno, acortamos algunos de los cuestionarios, en fin, cuestiones metodológicas que también tienen que ver con el trabajo que se hizo con el INEGI, porque una de las cosas que hicimos en esta ocasión fue seguir con la alianza con la UNAM. La pasada la levantaron aquí en la UNAM, seguimos con la alianza con la UNAM, pero lo hicimos ahora con el INEGI, con la CNDH y con el CONACYT, con el propósito de fortalecer la alianza de estas instituciones, que todas vamos en el mismo sentido, y de manera muy concreta que el INEGI considere que la no discriminación es una información de interés nacional, pues para nosotros es realmente muy importante y muy alentador que el estudio de la discriminación se convierta en información que a la gente, que a las instituciones públicas les permita tomar mejores decisiones. O sea, orientarlas hacia políticas públicas en la materia, que es fundamental. Tú eres un gran experto, y lo digo en serio, sobre esta materia. Desde la perspectiva académica has estudiado mucho y por lo mismo has sido uno de los usuarios que mejor ha aprovechado, y nos consta en sus escritos, los resultados de las encuestas anteriores. ¿Qué encontraste en esta encuesta de diferente frente a las otras, Jesús? Yo creo que hay cosas muy novedosas, sin quitarle mérito al carácter pionero que tuvieron las dos encuestas, primeras, la de 2005 y la de 2010, que fueron abriendo brecha. Pero yo diría que hay un primer cambio científico realmente, y que es el cambiar el acento de las percepciones a las identificaciones de procesos en términos de daño a los derechos. A ver, es decir, las dos primeras encuestas ponen el acento en la manera en que nos representamos o vivimos, ¿no?, o reconstruimos simbólicamente las experiencias de discriminación, tanto para la población abierta, la población en general, como para los grupos discriminados que son identificados en el proceso de levantamiento. En este caso, eso se mantiene. Hay un capítulo amplio sobre percepciones, sobre reconstrucción, de cómo se vive la discriminación, pero los datos que ahora se recogen nos permiten establecer correlaciones muy precisas. Por ejemplo, entre la situación de desventaja de las personas con discapacidad y su acceso efectivo a la educación, o la situación de las mujeres y su acceso efectivo al mundo laboral. Entonces, yo creo que en ese sentido estamos empezando a medir de manera más específica algo que ya intuíamos o que teníamos claro en un sentido moral, pero impreciso en un sentido sociológico y descriptivo, que es precisamente la idea de que la discriminación se convierte siempre en violación de derechos. Eso se está empezando a medir. Estamos generando una métrica de la discriminación que se ha venido construyendo, pero que ahora se redondea bastante bien con la encuesta. Y que me parece muy importante desde un punto de vista de la verificación fáctica de un postulado teórico. Es decir, nosotros que hacemos teoría, decimos la discriminación lesiona, afecta, merma, conculca derechos. Bueno, esa es una tesis de profesor. Bueno, lo que ahora tenemos son los datos que nos dicen cómo, cuáles derechos y de qué manera se ven afectados por esta otra violación a un derecho fundamental que es el principio de igualdad. Ale, a ver,
Cuéntanos algunos de los hallazgos principales, así para que el auditorio diga, a ver, ¿qué encontramos en esta encuesta? Bueno, si quieres recorremos un poco esto que describía Jesús, ¿no? El prejuicio primero, la práctica después y el efecto, ¿no? En prejuicios, pues por ejemplo, notamos que hay todavía opiniones como personas que consideran, 18% de los hombres que considera que a las mujeres las violan por la manera en la que se visten, un 3% de personas que piensa que se justifica que pegarle a un niño si se porta mal, eso ya sería como una práctica. ¿Un 3%? 3%, okay, que sigue siendo preocupante. O por ejemplo, un porcentaje de personas que considera que no quisiera rentarle un cuarto a una persona extranjera, un cuarto en su casa. Esta es una pregunta también que recuperamos un poquito distinta, pero parecida a algunas preguntas del 2010. Personas que no le rentarían el cuarto de al lado a una persona gay o lesbiana, a una persona con VIH, ¿no? O sea, una especie como de, en práctica social, ya una resistencia a la diversidad. Y después ya en efectos lo que notamos pues son brechas de desigualdad muy acentuadas y pronunciadas. Te voy a dar 2 o 3 ejemplos. La distancia entre la tasa de analfabetismo de personas con discapacidad y sin discapacidad. Para las personas, para la media nacional es de 3.3%, para las personas con discapacidad 20%. Wow. Pero además ahí tenemos una lectura específica, que es que no es lo mismo si eres persona con discapacidad que vives en localidad urbana que si vives en localidad rural. Si vives en localidad urbana, la tasa de analfabetismo sigue siendo muy alta, 6% comparado a 3.3%, pero no llegas a ese 20, 26, 28% que llegan las personas con discapacidad que viven en zonas rurales, lo cual te hace darte cuenta que la acumulación de desventajas hace que vivas la discriminación de una forma más acentuada. Déjame darte un dato más en ese sentido. Las personas hablantes de lengua indígena, solo 1 de cada 10 tiene un contrato laboral escrito. A ver, va de nuevo. 1 de cada 10 personas que hablan una lengua indígena tiene un contrato laboral escrito. Y 1 de cada 10 tiene prestaciones médicas. Eso se relaciona directamente con el otro dato, que es en el grupo de personas hablantes de lengua indígena, 72% están afiliadas al Seguro Popular, que tú sabes que cubre menos enfermedades que el IMSS, por ejemplo, cuando la media nacional es el 40%. O sea, realmente la población hablante de lengua indígena descansa en su seguridad social sobre el Seguro Popular, que, por cierto, cubre menos enfermedades que los otros tipos de seguridad social. Eso nos hace ver que sí hay un problema estructural, institucionalizado, de asignación de presupuestos públicos mejores para ciertos grupos y peores para ciertos grupos. Hijo, importantísimo. Jesús, a tus ojos, algunos de los hallazgos principales, además de los que Ale ya nos ha contado. Yo creo un par más. Por ejemplo, la documentación del racismo. Otra vez, intuitivamente sabemos que en este país la gente de determinado tono de piel tiene más o menos oportunidades a partir de ese rasgo fenotípico. Y sin embargo, no lo tenemos claramente documentado hasta ahora. Ya en la encuesta de movilidad social, también del INEGI, apareció un módulo que vinculaba la movilidad social ascendente con el color de piel, con el tono de piel más en concreto. Y ahora lo que tenemos es en efecto la relación sociológicamente demostrable entre los tonos de piel más oscuros y los trabajos de peor calidad. Los tonos de piel más oscuros y los niveles de ingreso o las ocupaciones vinculadas a ingresos de menor calidad. Es decir, la gente con tono de piel más oscuro, que es la mayoría de la población de este país, accede a educación en niveles más bajos o accede a ingresos menores o a profesiones de menos importancia por el tono de piel. Entonces tenemos un racismo documentado. Un racismo documentado con efectos verificables, digamos. En es derechos. Un dato importantísimo. En derechos. En el mundo de trabajo, en el ingreso, en el sistema educativo, etcétera. Yo creo que hay ahí un tema importantísimo porque de algún modo lo conocíamos. Eso es lo que yo quisiera insistir. Sabemos que esto sucede. Y sin embargo, ahora no podemos negar esta evidencia que se nos presenta por vía de los datos duros. Otro ejemplo rapidísimo. La llamada interseccionalidad, que es sobre todo
a partir de la situación de las mujeres, esa es la interseccionalidad, vamos identificando otras carencias o desventajas, otras formas de discriminación que se agregan. No es un agregado de discriminaciones, es una potenciación, es un escalamiento de la discriminación y al mismo tiempo una profundización de la desventaja y de la reducción de derechos. Cuando se es mujer indígena, cuando se es mujer indígena y con discapacidad, lo que tenemos es una reducción neta en los derechos. La encuesta ahora nos orienta a la medición de interseccionalidad. Entonces, yo creo que vamos teniendo un material científico con un claro efecto social. Hay que pensar las políticas públicas a partir de estos resultados. Pues eso es lo que les voy a preguntar después de un corte. Es decir, ¿qué esperarían ustedes que se hagan con estos datos? Máxime en un contexto en el que hay, digamos, la palabra cambio está presente en el ambiente por muy buenas razones y por razones objetivas en todo el espacio público, político, institucional mexicano. Entonces, bueno, hoy tenemos unos datos, llegan en buen momento porque llegan en un momento en el que muchas políticas públicas, probablemente, si así lo deciden quienes van a gobernar, van a ser sometidas a una revisión. Vamos a un corte y ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano y estamos platicando de la relevancia, para mí, gran relevancia, de los datos que arroja el levantamiento de la tercera encuesta nacional sobre discriminación. Una encuesta que se levantó en 39,000 hogares y que consultó a más de 100,000 personas en México, lo cual hace que los resultados pues sean resultados que tienen, digamos, un alto grado de precisión, Ale. Pero les decía al cierre, a mí me impresiona mucho lo que están diciendo, ¿cómo se podrían utilizar estos datos? Es decir, ¿qué esperarías tú como presidenta del CONAPRED que sucediera con esta información, más allá de lo anecdótico, más allá de la discusión pública, más allá de algunas columnas en los periódicos? Bueno, yo creo, Pedro, que la primera conclusión a la que nos lleva es que en México no hay igualdad y convoca esta encuesta a todos los sectores, a todas las instituciones. La discriminación a través de la encuesta vemos que está en los hogares, en las calles, en las escuelas, en los centros de trabajo, en las instituciones públicas. Hay un dato muy fuerte sobre la falta de acceso a la información pública gubernamental para personas indígenas y personas con discapacidad. En fin, todos estos cruces que podemos hacer y estos grupos de población que sabemos que viven discriminaciones, como decía Jesús, interseccionales, múltiples y cotidianamente, y que en realidad estas brechas no las vamos a superar haciendo lo que hacemos como lo hemos venido haciendo, porque así llegamos hasta este lugar, y necesitamos tomar medidas de acción afirmativa, medidas de igualación y de nivelación para que realmente haya un compromiso de avanzar hacia acortar las brechas. Si no, no nada más nos vamos a quedar como estamos, sino realmente lo que vemos es que la discriminación que no se atiende sí se convierte en desigualdad, la discriminación que no se atiende sí se convierte en erosión social, hasta se puede convertir en violencia, ¿no? Entonces sí hay una convocatoria aquí a todas las entidades públicas y privadas, pero yo sí diría a los órganos del Estado federal y locales, porque además se puede leer a nivel estatal, de que si no se toman medidas específicas para cortar las brechas, no solo no nos vamos a quedar como estamos, sino que tienen un efecto problemático para el goce y el ejercicio de los derechos de las personas y que tiene un impacto para todo nuestro país. Me parece importantísimo. Jesús, desde el punto de vista de esta utilización, pues va orientado, ya lo decían ustedes, a la traducción en políticas públicas concretas. ¿Se te ocurren algunas? Es decir, como ejemplo, decir, a ver, tenemos esta información, ya sabemos esto, nos dice Ale con toda claridad, esto nos demuestra que en este país no hay igualdad, ¿no? Y que debemos revertir esa situación si queremos tener un país mejor, más igualitario, más incluyente, más democrático en ese sentido. Claro. Yo creo que como la propia encuesta está orientada a identificar las brechas en el terreno de los derechos sociales, ¿no?, que es una de nuestras asignaturas pendientes, lo que nos muestra es la necesidad de reformar la propia política social. No solo la política social general, ¿no?, la que se hace en el terreno de la educación pública, la salud pública, etcétera, sino también en toda la batería de programas de política pública remedial.
es decir, aquella que se focaliza o trata de complementar aquello que dejó de cubrir la política general de carácter social. Yo creo que en ambos terrenos, en la política general y en los programas específicos de política social, se tienen que incluir criterios de no discriminación. A ver, no solo en el sentido protocolario de que todo programa declare que tiene que actuar con calidad y calidez y guiarse por los principios de cohesión social y no discriminación, porque esas son declaraciones cálidas, tenemos ¿no? que estar en otra etapa, exactamente, ¿no? Sino que se tienen que incluir de manera operativa, tanto en la identificación de los grupos, de las poblaciones a las que se atienden, como de las políticas o medidas que deben incluir los propios programas y las propias políticas generales. Eso no está. Eso no existe, esto lo estamos empezando a construir. Yo tengo un trabajo reciente con Coneval, precisamente para identificar en los diseños de los programas si hay o no criterios de no discriminación, porque es la única manera de convertir estos hallazgos y estas perspectivas, que por primera vez son estructurales, los estamos viendo en conjunto, los estamos viendo más allá de las voluntades y procesos individuales, en su nivel sistemático, convertirlos en una orientación general de la política pública. Si no lo hacemos, habremos perdido una gran oportunidad que nos dio este tipo de palancas de transformación. Ale, ¿cuál está siendo la estrategia del CONAPRED para lograr que los actores, digamos, aprovechen, se enteren, se informen de esta información que ustedes acaban de conseguirnos? Pues mira, en primer lugar, la difusión amplia de la encuesta. Vamos a tener en un par de semanas listo el sistema de información de no discriminación alojado en la página web del CONAPRED, y eso va a permitir que la consulta de estos datos sea mucho más fácil, con un comparador para que la gente pueda meterse y ver cómo están las poblaciones y demás. Pero de manera muy concreta, bueno, estos datos se pueden aprovechar muchísimo por cartera, por ámbito, por cada una de las instituciones públicas. Tenemos además un ejercicio que también estamos haciendo con un grupo importante de instituciones y personas sobre detección de prácticas discriminatorias en ámbitos institucionales, cómo es que para acceder a la salud, a la educación, al trabajo, a la justicia y otros más, hay barreras de acceso y barreras también de progresión, ¿no? Cómo alguien puede entrar al colegio pero luego no poder terminar la secundaria, cómo alguien puede quizá acceder a un servicio de salud pero luego no pasa de cierto lugar, ¿no? Y estas dos herramientas conjuntas de análisis lo que nos van a permitir es conversar con los tomadores de decisiones que tú mencionabas hace un momento y decirles que realmente hay que leer esto como un llamado a la acción concreto, y tenemos otras herramientas ya más concretas. Tenemos en CONAPRED unos lineamientos para hacer reglas de operación de programas sujetos a reglas de operación que tengan perspectiva antidiscriminatoria, que realmente cuando se diseñen los programas no sea otra vez un automático. Y no nada más el diseño de los programas, Pedro, también el análisis que se tiene que hacer, y tenemos un ejercicio interesante con Mauricio Merino y su equipo, está en la página nuestra también, de cómo se otorgan los presupuestos públicos. Ahí hay que preguntarnos por qué la SEP gasta 37,000 pesos por niño en las escuelas, digamos, regulares, y el CONAFE, que atiende a las poblaciones más pobres del país, se gasta 7,000 pesos por niño. Toda esta distribución de los presupuestos y de cómo ya elegimos en la distribución presupuestal quiénes van a ganar y quiénes van a perder. Me parece importantísimo. Jesús, otra dimensión de utilidad que también es muy relevante es la que se le puede dar desde el nicho en el que nosotros nos desenvolvemos profesionalmente, que es el de la academia, ¿no? Esta universidad ha sido en las 3 ocasiones, como decía Alejandra, una de las instituciones patrocinadoras, si me permite decirlo así, pero también actoras de esta, pero también otras instituciones importantísimas como la UAM, etcétera. ¿Qué utilidad le podemos dar? En el ámbito académico yo creo que tiene un enorme valor científico. Estamos todavía construyendo un paradigma académico, un paradigma intelectual sobre los estudios antidiscriminatorios, los hemos denominado, ¿no? Estudios que de manera crítica revisan el fenómeno de la discriminación para diseñar derecho y para diseñar política antidiscriminatorios. Y yo creo que ahí es importante porque ya vamos precisando. Hace ya mucho abandonamos la discusión sobre qué es discriminar y qué significa su distinción respecto de la asistencia social y otro tipo de estrategias. Y creo que ahora estamos entrando al tema de la métrica, de la medición, de cómo construir los elementos analíticos e intelectuales que nos permitan las miradas que generen intervención
sobre la vida social. Por ejemplo, la encuesta nos da una identificación de brechas de desigualdad que son relaciones binarias, es decir, cómo se encuentran los grupos discriminados respecto de las poblaciones no discriminadas. Ahí tenemos no solo desigualdad, tenemos privilegio y dominio, que también hay que desmontar. No nos engañemos, la discriminación funciona porque genera una red de privilegios. Eso se tiene que desmontar con una política antidiscriminatoria. Y esa es la mirada crítica que el trabajo académico, que el trabajo intelectual puede obtener de este tipo de instrumentos intelectuales. Me parece muy importante. Ale, te va a tocar cerrar el programa y te voy a pedir que lo cierres diciéndole a esas miles de personas que nos acompañan el día de hoy en Observatorio las razones por las que merece la pena leer la encuesta. ¿Por qué los ciudadanos, las ciudadanas de a pie, más allá de que se dediquen a una u otra actividad, deben de conocer y deben de incorporar en su acervo cultural la información de esta encuesta levantada por ustedes? Lo primero que quiero decir, Pedro, es que es dolorosa, pero hay que conocerla porque hay que conocernos a nosotros mismos. Este es como un espejo de quiénes somos, cómo vivimos y cómo nos permitimos vivir en ambientes discriminatorios que la normalizan. Incluso cómo somos discriminadas y actores de la discriminación también, ¿no? Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es que esta encuesta te dice cómo se sienten las personas, pero también cómo viven. Y esto lo hablábamos hace un momento con Jesús, es una sorpresa para muchas personas. O sea, mucha gente no sabe que, por ejemplo, está en la ley que las trabajadoras del hogar tienen que trabajar más horas que el resto de los trabajadores o que no tienen prestaciones sociales justo porque la ley las excluye de la protección social y que las trabajadoras tienen, y eso lo dice la encuesta, absoluta conciencia de que eso es un acto de discriminación en su contra. Muchas personas no saben que hay un gran grupo de población que piensa, por ejemplo, que la diversidad religiosa o de costumbres amenaza la paz. Muchos mexicanas y mexicanos piensan que la diversidad amenaza la buena convivencia, ¿no? Y hay una pregunta interesante que creo que todas y todos la podemos leer con mucho interés, que es: ¿la exposición a la diversidad sí mejora tu capacidad de tolerar y tu capacidad de incluir y de incorporar a la diversidad? Y eso es algo importante porque nos tenemos que preguntar qué tan diversos son nuestros entornos, qué tan aceptantes somos de los demás y qué tanto también tenemos que provocar estar en ambientes diversos para poder exponernos a esa diversidad. Pues me parece importantísimo y me parece muy convincente tu argumento, porque Muchas además gracias. venturosamente nuestra sociedad es diversa y la diversidad, lejos de debilitarnos, nos fortalece, nos enriquece, potencia nuestras capacidades y además sí, sin duda, nos desafía y nos interpela de muchas maneras porque, entre otras cosas, nos obliga a romper nuestros prejuicios y nuestras aparentes certezas. Así que muchas gracias a los dos por haber venido a Observatorio Cotidiano. En verdad, gracias por presentar esta encuesta. Prometo que le vamos a hacer mucha difusión. Tiene usted muy buenos argumentos para entrar a la página del CONAPRED, para leerla y para también distribuirla y compartirla con las personas de su entorno. Gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Observatorio Cotidiano. Nos vemos como todos los martes aquí en TV UNAM la próxima semana.